Hola, yo soy Mauro on the Mix. No tenía idea de qué hacer para el video de esta semana, así que le pregunté a mis amigas Raque y Mia Paz y me dijeron que hiciera una canción con un pedo. Y yo dije, yo soy un adulto, yo no voy a hacer una canción con un pedo. Así que voy a hacer una canción con un pedo. El pedo que voy a usar técnicamente no es de Trump, sino de su entrevista mal doblada en Bad Lip Reading. Inserte clip aquí. Good. Whack. I think, excuse me, Rocky, what? Así que supongo que ahora soy fake news técnicamente. Mauro on the Mix is fake news. Everyone knows it. He's a tremendous producer though. Vamos a empezar con la batería. Casi siempre es el punto de partida para mí. Lo primero es cortar el sample para darle un envolvente similar al de un kick. Por ahora el kick suena así. Le agregamos distorsión. Aplicamos ecualización extrema. Oiga, si uno le pone más fatness, vea cómo se enoja. Agregamos más distorsión. Agregamos peso en frecuencias bajas con un R-Bass. Y agregamos un último ecualizador para terminar de detallar el sonido. Igual que con el kick, corté el pedo para darle un envolvente similar al de un redoblante a este sonido. Agregamos todos estos efectos y suena así. Sentí que el redoblante necesitaba como un feeling más ochentero, así que lo copié. Hice una cadena paralela, agregué todos estos efectos y el resultado va más o menos por aquí. Para el hi-hat agarré el puro final del pedo. Sin ningún efecto suena así. Y con ecualización y distorsión suena así. Al final del sample había como un ch, y eso se convirtió en el hi-hat abierto. Le agregué un poquito de ecualización y en contexto suena así. Para el bajo, el pad, arpegio y otros instrumentos utilicé este synth que se llama Europa, que me permite cargar mis propios samples, incluido un pedo. Lo que hace es tocar distintas secciones o repetir distintas secciones del sonido del pedo, dándole una altura. Incluso puedo hacer sonidos como dubstep sosos con un pedo. Después de jugar un rato con el pedo en este synth, llegué a este sonido como de un bajo como medio growly. Agregué distorsión, sidechain y automatizaciones de volumen y llegué a este resultado. Por medio de un proceso muy similar, logré dar con un pad medio ochentero. Le subí unas cuantas octavas, cambié la posición del wavetable, le cambié el envolvente para que fuera más apto para un pad y activé el unísono y me dio un resultado como este más o menos. Y en el contexto. Y bueno, ya saben, cambié cosas y llegué a este EP. Una historia con este link. Misma historia con. Dale clic al link y te llevará a misma historia con este lead. En contexto. Para el crash utilicé la misma sección del hi-hat abierto, que es el final de este sonido. Lo corto. Y lo que cambia es cómo lo proceso. En este caso, ecualicé y puse reverb. Con la ecualización nada más suena así. Y con el reverb, que es el que hace gran parte de la magia, suena así. Y en contexto. También hice este reverse para crear como un pequeño build up hacia el coro. Nada más le doy reverse, le bajo una octava y el resultado es este. Y en contexto. Mis amigas me recomendaron este clip de Trump donde muy apropiadamente habla acerca de viento. And the wind stops blowing. Darling? Darling, is the wind blowing today? I'd like to watch television.
Lo increíble es que este audio de Trump ya estaba casi que perfectamente atempado. Nada más tuve que hacer este pequeño corte. Y casi que también estaba en la tonalidad correcta. Digamos que suena como si estuviera cantando levemente desafinado. When the wind stops blowing. Darling, is the wind blowing today? Entonces lo que se me ocurrió fue dejarlo sin afinar en los versos y en el coro afinarlo un poquito, ponerle armonías, ponerle un vocoder. Así suena afinado. When the wind stops blowing. Darling, is the wind blowing today? También se me ocurrió duplicar el audio 2 veces, uno para crear esta armonía, When the wind stops blowing. otro para crear esta, When the wind stops blowing. y todo junto suena así. When the wind stops blowing. Y para complementar las voces y agregar un poquito más de textura, agregué este vocal synth y suena como así. Darling, is the wind blowing today? ¿Listo el arreglo? Nos vamos a mezcla. Esto es Fart Song. When the wind stops blowing. Darling, is the wind blowing today? When the wind stops blowing. Darling, is the wind blowing today? Ready? You have the cameras rolling? When the wind stops blowing. Darling, is the wind blowing today? When the wind stops blowing. Darling, is the wind blowing today? When the wind stops blowing. Darling, is the wind blowing today? When the wind stops blowing. Darling, is the wind blowing today? When the wind. When the wind stops blowing. Darling, is the wind blowing today? When the wind stops blowing. Darling, is the wind blowing today? Ready? ¿Ya está grabando? Debería poner en el video un ¿ya está grabando? Esto fue ¿cómo convertir un pedo de Trump? No. ¿Cómo sonaría una canción si fuera un pedo de Trump? No. Esto fue haciendo una canción utilizando únicamente un pedo de Trump. ¡Bam! Muchas gracias por ver el video. Normalmente cuando estoy haciendo estos videos trato de que fluyan y no detenerme mucho en los detalles de cómo creé cada sonido. Pero si quieren un video donde desarrolle y explique un poco más a profundidad diseño de sonido, mezcla, masterización o producción en general, pónganlo en los comentarios. Pueden seguirme en mis redes y todas esas cosas que dicen los youtubers, que le den click a la campanita, que le den like, que le den share y nos vemos en el siguiente.